Bueno, continuamos entonces con esta sesión. Vamos a compartir pantalla otra vez. ¿Y hasta aquí alguna pregunta sobre medición del PIB, el enfoque del gasto y del ingreso? ¿No? ¿Todo bien? Bien, continuamos entonces. Habíamos dicho entonces que algunos productos o algunos segmentos no se miden en el Producto Interno Bruto o en el PIB porque ya son productos que en alguna ocasión ya fueron contabilizados, como los bienes intermedios, como los bienes usados y los activos financieros, ¿no? Para valorar entonces la producción, contamos solo valor agregado porque la suma de valor agregado en cada etapa de la producción es igual al gasto del bien final. Era lo que veíamos con el ejemplo de un panadero y la conchita, ¿no? Cada uno de ellos le va agregando una partecita y solamente vamos agregando al Producto Interno Bruto eso que el agricultor, el panadero, el tendero y el molinero le van a agregar al producto. No lo volvemos a contabilizar cada una de las fases, sino solamente lo que va agregando cada uno de ellos. Los bienes intermedios no son parte del valor agregado y no cuentan como parte del valor de la producción o Producto Interno Bruto, ¿sí? Por lo mismo, porque si los contabilizáramos, estaríamos duplicando el Producto Interno Bruto. Bien, el índice de precios al consumidor o IPC, que lo revisamos un poquito en la clase anterior, que era la canasta básica prácticamente, mide el nivel de precios promedio de los bienes y servicios que adquiere una familia típica de un país. El IPC se calcula al valorar la canasta a los precios corrientes del mes y expresar su valor como porcentaje del valor de la misma en el periodo base. ¿Esto qué quiere decir? Que el IPC entonces lo vamos a calcular sumando todo el valor de la canasta básica y expresándolo en porcentaje, tal cual. Y así es como lo vamos a ver en nuestros ejercicios y en el examen. Vamos a tener entonces los productos, ¿sí?, de la canasta básica, el número de producto o la cantidad de ese producto que vamos a tener en la canasta básica y el valor de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer renglón tenemos 5 kilos de naranjas. En el segundo renglón tenemos 6 cortes de cabello. Y en el tercer renglón, 100 viajes en autobús, ¿sí? Ahora, en la columna 2 vamos a tener el precio unitario. ¿Qué quiere decir? Que cada kilo de naranja me cuesta 80 centavos. Entonces el total va a ser de 4 pesos. ¿Por qué? Porque multiplicaríamos 5 por 0.8. ¿Sí? 5 por 0.8 nos da a 4. ¿Me ayudan con su calculadora solamente para verificar? Sí, sí, dan 4. Ok, perfecto. Después, siguiente renglón. 6 cortes de cabello a 11 pesos cada corte de cabello serán 66. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Siguiente renglón. 100 viajes a 1.4 cada viaje me da 140. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora yo ya tengo el valor o la columna de gasto, ¿sí? Que es 4, 66 y 140. Si yo sumo todos estos, me va a dar el gasto total, que en este caso van a ser 210 pesos. ¿Sí? Ok. Eso lo vamos a tomar como periodo base, que es el periodo, vamos a llamarle 0. ¿Sí? Periodo base. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta de cómo vamos a sacar el total del gasto o el IPC? Está fácil, ¿no? El total de los kilos multiplicado por cada kilo o por cada unidad me va a dar el total. Y eso lo hicimos, digamos, en el año 2008. El periodo base o el periodo 0 va a ser el año 2008. Ok. El siguiente año va a ser el periodo corriente
y supongamos que estamos en el año 1 o corre el año del 2009. Termina el año 2009, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, el kilo de naranja subió de 0.8 a 1.20, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar 5 por ¿cuánto? 1.20. Bien. Y eso nos va a dar 6, ¿sí? Entonces, primera observación. Estamos observando que del año 2008 al año 2009, el kilo de naranja subió de 0.8 a 0.20, ¿sí? Lo cual quiere decir que por 5 kilos, en lugar de pagar 4 pesos, ahora estoy pagando 6 pesos, ¿sí? Siguiente rubro. Los 6 cortes de cabello, que en total me sumaban 66 pesos, ahora el precio subió a 12.5 y el total entonces ahora me da 75, ¿sí? Los 100 viajes, que antes costaban 1.4 cada uno, ahora subieron a 1.5 y los mismos 100 viajes ahora me cuestan 150 pesos. Al sumarlo todo, en lugar de que mi canasta básica me costara 210 pesos, ahora me cuesta el total 231. ¿Qué puedo inferir con estos resultados? Que hubo un aumento del 10% en referencia al año pasado. Exactamente. De momento no vamos a ponerle cantidad, pero precisamente hubo un aumento. Número 1, hubo un aumento, lo cual quiere decir que si los precios subieron, entonces hubo una inflación, ¿sí? Entonces, primera observación, hubo un aumento respecto al año anterior, ¿sí? Número 2, tuvimos una inflación porque todos los precios subieron. Ahora sí, Diego, vamos a ver cuánto subió de año a año. Para saber cuánto subió en porcentaje, lo vamos a tener que comparar, ¿sí? Entonces, voy a tomar mi año corriente, que es 231, ¿sí? Entre mi año base, que es el 2008, 210, ¿sí? Multiplicado por 100, me va a dar 110, lo cual quiere decir que subió como tal cual dices un 10%, ¿sí? Entonces, el IPC subió 10%, o el valor del IPC fue de 110. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿verdad? No. Ok. Todo claro, todo perfecto. Muy bien. Ok. Continuamos entonces. Solamente como resumen, para sacar el gasto voy a multiplicar el número de unidades o de kilos por su precio unitario y voy a tener el gasto. Para sacar el gasto total, voy a sumar todos los gastos y para obtener el IPC, voy a compararlo contra el año base. Bien. Muy bien. Entonces, el Producto Interno Bruto real es el Producto Interno Bruto valorado a los precios del año base, ¿sí? O sea, siempre lo voy a comparar contra el año base. Escuchen esto bien, siempre contra el año base, ¿sí? Para calcular el PIB real, se usan varias metodologías. En Estados Unidos se empieza con el año base y después se usa un índice concatenado ponderado por producción para calcular el crecimiento del PIB real del año siguiente. Bien. Aquí lo más importante es que entendamos que el PIB real se va a comparar siempre contra el año base, ¿ok? El año base está vinculado al PIB real del año precedente y así sucesivamente hasta llegar al año base. O sea, que yo puedo tener 2008, que va a ser mi año base, 2009, 2010, 2011 y 2012, o todos los que yo quiera.
pero el PIB real siempre lo voy a regresar a compararlo contra el año base, contra el 2008. Si yo quiero... profe, Ajá. perdón por interrumpir, el año base se puede cambiar. ¿Lo puedes cambiar? Claro que lo puedes cambiar, pero hay que establecerlo. En los ejercicios, si yo te doy el año base como 2008, siempre lo vas a comparar contra el 2008. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Si después lo cambiamos y decimos el año base va a ser 2011, entonces lo vas a tener que comparar contra el 2011 siempre. ¿Sí? Bien. El índice de producción es un índice de cantidad que compara las cantidades en dos periodos diferentes, usando los precios de uno de los periodos. Entonces, la fórmula de PIB real va a ser PIB nominal entre el IPC por 100. ¿Sí? Okay. Aquí nosotros ya sacamos el IPC. ¿Cómo sacábamos el IPC? Contra el año base. ¿Sí? Bien. En esta fórmula, el PIB nominal, ¿sí?, va a ser entre el IPC, o sea, siempre entre el resultado de IPC, por 100. ¿Sí? Hay que memorizarnos esta formulita o anotarla en algún lado. ¿El PIB nominal cuál era, profe? El PIB nominal es el de cada año. ¿Sí? Por ejemplo, el PIB nominal lo vamos a considerar, digamos, cada uno de estos. Estos van a ser nuestros PIB nominales. Déjame buscarlos. Estos van a ser nuestros PIB nominales. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, nuestro PIB nominal entre nuestro IPC por 100 va a ser nuestro PIB real. ¿Ok? Formulita para aprender. Continuamos la teoría. Ahora, ¿cómo vamos a medir la inflación? El objetivo principal de calcular el IPC es medir la inflación, o tal cual saber cuánto es lo que ha crecido año con año los precios. La medición de la inflación tiene varias aplicaciones prácticas. Por ejemplo, se usa para determinar los ajustes periódicos que se hacen en los pagos de seguridad social, y los datos generados por las encuestas del IPC también se usan conjunto con otra información en los cálculos de PIB nominal, PIB real y el deflactor. Y ahorita los vamos a ver. La medición de la inflación es el cambio porcentual del nivel de precios en un periodo al periodo siguiente. Para calcular la tasa de inflación anual, vamos a usar la siguiente fórmula, que va a ser, inflación va a ser igual a IPC del año actual menos el IPC del año pasado entre el IPC del año pasado por 100. ¿Sí? En este caso, vean que no estamos utilizando el IPC del año base. Aquí sí es del año anterior. En la fórmula anterior, utilizábamos el IPC del año base y todos, el 2012 lo comparábamos contra el 2008, el 11 contra el 2008, el 10 contra el 2008. Siempre regresábamos a compararlo contra el año base. En la tasa de inflación lo vamos a comparar solo con el anterior. Quiere decir que el 2012 lo comparamos contra el 11 contra el 10 contra el 9 y el 9 contra el 8. ¿Sí? En la primera fórmula, todos se comparaban contra el año base que era fijo. ¿Sí? En esta, la tasa de inflación la vamos a comparar contra uno anterior, de brinquito a brinquito. ¿Sale? Y esta va a ser nuestra fórmula. También hay que empezar a hacer un formulario, y de esta presentación es donde sale la mayoría de las fórmulas del parcial. Entonces, revísenla en la plataforma. Bien, continuamos. ¿Alguna duda? Oiga, profe. Sí. ¿Hay alguna fórmula que pueda mostrar o sea, para hacer eso de esa ecuación de la inflación? Ahorita la vamos a aplicar ahorita. Ok. Bien. El deflactor del PIB, por otro lado, es un índice más amplio, el cual mide el nivel promedio de precios de todos los bienes y servicios incluidos en el PIB.
Para calcularlo, vamos a usar esta fórmula. El PIB, que es el PIB nominal, ¿sí? Entre el PIB real por 100. ¿Sí? Es importante que identifiquemos que son diferentes fórmulas. Aunque se parecen mucho, cada una de las fórmulas es diferente. ¿Sí? Yo les recomendaría que cuando vayan a hacer su tarea, y como ya sabemos cuál va a ser la tarea, nuestro mapa conceptual, vayamos haciendo un formulario con cada una de estas ecuaciones. ¿Vale? Entonces, para la fórmula del deflector del PIB, será PIB nominal entre PIB real por 100. El PIB, también llamado PIB nominal, es el valor de la producción del periodo corriente a precios del periodo corriente. O sea, tal cual, cada uno de las columnitas. ¿Sí? El PIB real, entonces, es el valor de la producción del periodo corriente a precios de un periodo base. O sea, cuando ya lo comparas contra el periodo base, es cuando vas a sacar entonces el PIB real. Así que el deflactor del PIB es un índice de precios de la canasta del periodo corriente. A diferencia del IPC, las ponderaciones del deflactor del PIB cambian constantemente. Bien, parte teórica solamente. También vamos a tener entonces otra fórmula que es la llamada tasa de crecimiento económico. Este es el cambio porcentual de la cantidad de bienes y servicios producidos por una economía de un periodo a otro. Para calcular la tasa de crecimiento económico anual, usamos la siguiente fórmula. Tasa de crecimiento económico, que es igual al PIB de este año, ¿sí? O sea, el PIB que acabas de calcular del año 2008 o 2009, menos el PIB del año pasado, que sería el PIB del año 2008, entre el PIB real del 2008, multiplicado por 100. ¿Vale? Un ejemplo. El PIB real en Estados Unidos de 1997 y 1998 a precios del 1992, o sea, del año base 92, fueron de 7.270 y 7.552. Entonces, el crecimiento económico del 98 lo vamos a sacar de la siguiente manera. 7.552, que es el del 98, menos 7.270, que es del 97, por 100, me da 3.7. Entonces tuvimos una tasa de crecimiento económico de 3.7. Sé que de momento suena como muy confuso porque ya hemos visto bastantes fórmulas, pero vamos haciendo ejercicios para ponernos claros. La tasa de crecimiento económico nos sirve para tres cosas, y esta también es pregunta de examen. Nos va a servir para la comparación de bienes económicos, del bienestar económico, nos va a servir para comparaciones internacionales y nos va a servir también para hacer pronósticos del ciclo económico, para decir qué tanto voy a crecer o qué tanto voy a retroceder o me voy a mantener económicamente. ¿Sí? Me va a servir para poderme comparar contra Estados Unidos, su crecimiento económico, contra China, contra Argentina o contra cualquier otro país. Y finalmente me va a servir para comparar si estoy en mejor posición o en peor posición que el año pasado. Aun cuando la tasa de crecimiento económico del PIB real se usa para estos tres pronósticos, no es una medida perfecta para ninguno de ellos, pero tampoco es una medida engañosa. O sea, no nos podemos fiar del todo, pero sí es un buen ¿cómo se dice? Un buen métrico, ¿vale? Ahora, en la tarea, voy a ver la tarea. ¿Dónde está? Vamos revisando la tarea.
No, el que sigue. 15 de mayo. Aquí está. En la tarea vamos a tener diferentes tipos de ejercicios. En la tarea, la primera parte va a ser sobre la medición del PIB y vamos a calcular a partir de la siguiente información el PIB. ¿Sale? Yo te estoy dando consumo, inversión, gasto gubernamental, exportaciones e importaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Para sacar el Producto Interno Bruto, ¿cómo lo voy a sacar? Sumar consumo, inversión, gasto gubernamental, menos exportaciones. Exactamente, eso es lo que tengo que hacer. Exactamente. Entonces, en la tarea, yo tendré que sumar el consumo, más la inversión, más el gasto gubernamental, y lo que me dé de exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Yo voy a tener un resultado y además tendré que sacar los porcentajes. ¿Sí? Este va a ser mi resultado. Y tendré que sacar porcentajes de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esa es para la primera sección. En la segunda sección, un poquito más abajo, lo voy a sacar ahora en el enfoque del ingreso. ¿Cómo voy a sacar el enfoque del ingreso? Igual, ¿no? Igual, O correcto. sumándolos. Voy a sumarlos todos, ¿no? Remuneración, más el consumo del capital, más los impuestos por producción, más el excedente de exportación. Todo esto lo sumo, en sumatoria, y tendré que sacar porcentajes de cada uno de ellos. ¿Cuánto representa las remuneraciones del total? Etcétera, etcétera, ¿no? Hasta abajo. ¿Cuánto me tiene que dar el total en porcentaje? 100. Exactamente. Siempre me tiene que dar 100%. Si me da más o me da menos, algo estoy haciendo mal. Muy bien. Esa es la primera parte. Esa es la parte facilita. ¿Sí? Esa es la tarea, no me acuerdo, 7.1, me parece. O por lo menos es la PIB 1. Bien. La segunda tarea que vamos a tener es con las fórmulas que ya revisamos ahorita. ¿Sí? Y lo primero que voy a tener que hacer es calcular el índice de precios al consumidor a partir de la siguiente información. Bien. Lo primero que tengo que sacar es el total de la canasta. ¿Cómo voy a sacar el total de la canasta? Bueno, me tengo que regresar un paso antes y tengo Los que... kilos por el precio, ¿no? Exactamente, los kilos por el precio, 2 por 7, 14. 14. Muy bien, ese es el del año base 2010. 2 kilos por 10, 20. 20, muy bien, en el año corriente, eso significa año corriente, CR. En el año 2011, 20 el valor. En el año 2012, 2 kilos por 15, 30. Muy bien. En el año corriente 12, van a ser 2 kilos por 18, 36. 36. Muy bien, qué inteligentes. Una vez que yo tengo cada uno de estos valores, los voy a sumar y me va a dar el total de mi canasta. Total, total, total y total. Ok, muy bien. ¿Y vamos a sacar el aumento, profe, de cada año? Y vamos a sacar ahora sí el IPC. ¿Sí? ¿Cómo voy a sacar el IPC? Me voy a regresar a mi diapositiva. Busco la fórmula. Va el periodo corriente entre el periodo base, ¿no? Por 100. Muy bien.
Tenemos una formulita. Aquí está. Correcto. Va a ser entre el periodo base. Entonces, el periodo corriente, que va a ser en este caso, no podemos, bueno, del año base va a ser este mismo entre este mismo por 100. Entonces, en este siempre me va a dar 100. ¿Sí? El periodo base siempre va a dar 100. Aquí en el siguiente periodo, en el periodo corriente, ya es donde me va a dar diferente, porque va a ser periodo base, perdóname, periodo corriente entre periodo base, ¿verdad? Sí. Por 100. Entonces No, profe. lo voy a comparar contra el 2010. Ajá. Entonces va a ser, por decir, en el año 2012, vamos a hacer, por decir, el total de la canasta básica entre el del año 2010 por Correcto. 100. Exactamente. Okay. Aquí me equivoqué, dice 12, pero debe ser 13. Y lo mismo va a pasar para el año corriente 2013. Me lo voy a traer, lo voy a comparar hasta el año 2010. ¿Sí? Si hubiera un siguiente periodo, lo mismo tendría que hacer, traérmelo hasta el año 2010. ¿Vale? Y después que lo hagan, aquí ya voy a tener mi numerito, que son los verdes. ¿Sí? Y una vez que ya lo hice, voy a sacar la inflación. ¿Cómo saco la inflación? Oh, Dios. Me regreso a la diapositiva. Y dice que la fórmula de inflación Es año actual ujú, menos año pasado ajá, entre el año pasado. entre el... Ujú. Por ciento, ok. Entonces, siendo así, yo voy a tomar el resultado que acabo de sacar, que son los verdes, y voy a empezar en el año 2012 porque como no tengo año pasado antes que el 2010, entonces este lo dejo en blanco. Entonces, En para blanco. sacar el 2011 tengo que tomar, ¿cómo dijimos? El año actual, que es 2011, Menos año pasado. ajá, menos, ahora sí, el año pasado, entre Entre año pasado. el año pasado por 100. Y me dará aquí un porcentaje. Para sacar el del 2012, lo voy a comparar contra el año pasado, que va a ser 2011, ¿sí? Y corro la formulita. En el año 2013, lo comparo contra el del año anterior, que será 2011, y así sucesivamente. Si tuviéramos otro año, lo compararíamos contra el año 2013. Entonces, básicamente vamos a empezar desde el 2013, ¿no, profe? Para sacar los años pasados o sea, como por decir el del Sí, 12, 11 y exacto. el 10, ¿no? Sí, así es. Tienes que llenar la tablita como lo acabamos de hacer en ese orden para que puedas continuar con la siguiente ecuación. ¿Hasta aquí preguntas? No. No. Bien. Ok. Vamos a hacer entonces dos tablitas similares. ¿Sí? Donde vamos a utilizar la fórmula de canasta básica, la fórmula de IPC y la fórmula de inflación. Luego, dos tablitas. Luego vamos a utilizar la tasa de crecimiento económico, ¿sí? Que si yo me regreso a la presentación, mi fórmula me dice que, ¿dónde está? Tasa de crecimiento económico, ¿sí? Me dice entonces la fórmula que es PIB de este año menos PIB del año pasado entre el PIB del año pasado. Okay. Si yo me regreso
acá. Y ya te estoy dando los PIB y el año, ¿sí? Entonces solamente es aplicar la fórmula, donde voy a comparar contra el año pasado, ¿sí? Como yo no tengo un año previo al 2008, este se queda en blanco. Blanco. Y voy entonces a empezar ahora sí con el 2009. Y lo voy a comparar o voy a aplicar la fórmula contra el año, perdón, contra el año pasado. Le voy a hacerle de esta manera. Ay, bueno. Contra el año pasado para sacar este resultado. Va a ser contra el año pasado para sacar este resultado y contra el año pasado para sacar este resultado. Y así hasta el último. ¿Sí? Bien. Y así igual la misma formulita la vamos a aplicar en las dos tablitas. Y finalmente el último ejercicio que tenemos va a ser para aplicar la fórmula de PIB real. Yo me regreso a mi formulita. PIB real, ¿dónde lo tengo? PIB real. PIB real. Va a ser mi PIB nominal entre mi IPC por 100. Y aquí ya te estoy dando tu PIB nominal y tu IPC. ¿Sí? Entonces, aplicas ya nada más la fórmula. Oh, aquí la canción. Aplica la fórmula que va a ser nominal entre IPC por 100. Nominal entre tu IPC por 100 y te va a dar algo aquí. Nominal entre IPC por 100 y así. Sí. Continúas toda la tablita y haces y hasta aquí se queda. ¿Sí? Después vamos a utilizar la fórmula del deflactor. Me regreso. Y para la fórmula del deflactor, tengo aquí. Deflactor. Deflactor del PIB es igual a PIB entre PIB real por 100. Y aquí está. Aquí está, aquí está. Movió todo. Aquí está. ¿Sí? Deflactor. PIB nominal entre PIB real por 100. Y yo ya te estoy dando, entonces, el PIB nominal Y el PIB real. y el PIB real. Entonces va a ser muy sencillo. Tú tomas este, el PIB nominal, Se divide. entre tu PIB real por 100 y te va a dar esto. Nominal entre el real por 100 y te da esto. Y así continúas toda la tablita. ¿Sí? ¿Dudas sobre la tarea? ¿No? No, ¿verdad? ¿Fácil? ¿Suena fácil? Solo sigo las fórmulas y con eso. Creo que me sacó. Bueno, ¿alguna duda sobre la tarea? Yo ¿No? tengo una duda de una fórmula, profe. A ver, échale. Es en la de tasa de crecimiento económico. Ya ve que dice que es PIB de este año menos el PIB del año pasado entre el PIB real del año pasado. Ajá. Pero usted nada más nos está dando en lo de la tarea los dos factores en las tablas. El de este año y el del año pasado y el real del año pasado es el mismo. Sí, toma el mismo. Ah, ok. Esa es mi duda. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda?
¿No? Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos sacando... Uf. Esto está muy mal, ¿verdad? Profe, no se oye. Ya decía que me está sacando ya mucho. Vamos entonces cerrando la clase. Nos tomamos nuestra foto Ok. y les subo los archivos para contestar la tarea. ¿Sale? Vale. Que nos quieran acompañar con su cámara, son bienvenidos. Si no, pueden contestar.